Seguimos en nuestra serie que hemos llamado El Origen. Estamos revisando algunas historias del libro de Génesis, ¿verdad? Éxodo, ya llegamos a Éxodo, donde estuvimos hablando de Moisés y estuvieron viendo cómo Dios se reveló a Moisés con lo que se conoce como el nombre de Dios, que es un nombre quizás confuso para algunos, pero Dios se le reveló a Moisés diciéndole: yo soy el que soy. Señor, pero si me preguntan quién me envía, dile: yo soy, me envía. Yo me imagino al faraón como, o sea, vienes tú de tu propia parte. No, el yo soy me manda. Pero ¿cómo se llama? Yo soy. Así se llama, ¿no? Yo soy el que soy, hablando de su eternidad, de cómo trasciende. Pero vamos a ver hoy el tema de los 10 mandamientos, ¿ok? Y le puse por título 10 mandamientos, un propósito, porque los mandamientos tenían un propósito. Vamos, y lo hemos podido ver desde la primera historia que hemos estado revisando. El plan de Dios es estar con nosotros, y a mí esto me parece hermoso. El plan de Dios, cuando creó al primer hombre y a la primera mujer, ¿cuál era el plan de Dios? Estar con ellos. El pecado los separó, pero Dios siempre ha estado intentando estar cerca del hombre. Pero aunque Dios quiere, en esta historia, aunque quería bajar y morar con su pueblo, aunque Dios hoy continúa queriendo habitar ahora en el creyente por medio de su espíritu, Dios tiene que arreglar, y lo hizo, tuvo que arreglar el problema del pecado en nuestra vida, porque Dios no puede habitar con el pecado. Dios no puede habitar donde hay maldad. Y por eso Dios estableció algunos mandamientos, y vamos a ver algunas cosas de eso, porque, y quiero que entiendan quizás un poco la naturaleza de Dios. Miren, Dios es justo, diga conmigo justo. ¿Qué significa que es justo? Que no hay ningún desbalance ético, no hay ningún desbalance moral, no hay ningún desbalance social. O sea, para Él todas las cosas son justas y todo lo que Él hace es justo. Y es por eso que no puede habitar con el pecado. Porque Dios es justo y Él estableció que la paga del pecado es la muerte. Así que si Él va, es caso hipotético, si Él va a tu casa y encuentra pecado, tiene que eliminarte, tiene que eliminarme, tiene que destruirme, porque esa es la paga del pecado y Dios es justo. Entonces, en el momento en el que estamos en la historia, no estaba Cristo todavía. Entonces Dios establece leyes, ¿verdad? Pero en el punto número 1, quiero que veamos lo que le he puesto como el gran conflicto, ¿sí? Y el gran conflicto de la iglesia, no solo la iglesia contemporánea, ya van a ver que es un problema desde la iglesia primitiva. Es un problema cultural, pero además es un problema doctrinal, es un problema teológico con el cual lidia la iglesia y con el cual lidiamos la mayoría de los creyentes. Y el conflicto es este: si estamos bajo la ley o estamos bajo la gracia. ¿Han escuchado eso, verdad? Entonces, y de estas dos ramas han salido denominaciones completas, ¿verdad? Los que dicen, no, estamos la ley hay que cumplirla, la ley hay que hacerla, y los que por otro lado dicen, ya no estamos bajo la ley, ya no estamos obligados a cumplir la ley, necesitamos entender que vivimos bajo la gracia. Y quisiera, a manera de introducción, en 5 minuticos, 7 minuticos, quizás mostrarte un panorama bíblico correcto del que deberíamos tener con respecto a la ley y con respecto a la gracia, y cómo en el Evangelio, me voy a adelantar a la conclusión de esta introducción, en el Evangelio las dos cosas funcionan unidas. Las dos cosas funcionan perfectamente unidas. Tenemos por un lado la ley, ¿verdad? Cualquier persona que medio lea la Biblia, no un lector consecuente, cualquier persona que eventualmente lea la Biblia se va a conseguir con que en la Biblia hay un sinnúmero de ¿qué? De leyes, normas y cosas
para seguir, ¿verdad? Llamamos mandatos y preceptos de Dios a todo eso lo que Dios le habló a Israel en el Antiguo Testamento. Estoy hablando de Levítico, Números, Deuteronomio, cuando Dios estableció leyes, no solo los 10 mandamientos que voy a hablar hoy, sino que alrededor de los 10 mandamientos habían 613 leyes. ¿Cuántas habían? 613. No las vamos a nombrar ahorita, ¿verdad? Porque no terminamos. Pero 613 leyes que el pueblo de Israel debía cumplir para estar bien con Dios. En estas leyes habían leyes de rituales, habían leyes morales y habían leyes relacionales, ¿ok? Y el pueblo de Israel, el mandato de Dios es: tienes que obedecer. Para que tengas mi favor, para que tengas mi bendición, tienes que obedecer. Y además Dios estableció la manera en la que el infractor de la ley debía pagar por su culpa. Y vamos a verlo hoy también. Se establecieron los rituales de sacrificio para tratar de ir pagando por la culpa del pecado, ¿verdad? Por poner un ejemplo, Deuteronomio 28, del 1 al 2, dice: si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios se pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre. Estaban sujetas estas bendiciones ¿a qué? A la obediencia del pueblo de Dios a las leyes, ¿ok? Pero también Dios le dijo: pero si no me obedeces, todas estas maldiciones vendrán sobre ti. Y el pueblo de Israel no pudo cumplir con las leyes de Dios. No hubo uno solo que cumpliera todas las leyes, porque quiero que sepan, es imposible. Es imposible en el esfuerzo humano alcanzar el estándar de Dios. Es imposible cumplir, porque Dios además estableció, no es que si cumples la mayoría vamos a estar bien, no. Si infringes una sola ley, te vuelves infractor de toda la ley. Por un solo mandamiento, por una sola ley que no obedeciera, ya eras culpable de desobediencia. Entonces, los no cristianos se oponen al cristianismo hoy por este mismo tema, porque hay un sinnúmero de reglas, de normas, y si van y en algunas iglesias, ¿verdad? Te tienes que vestir así, te tienes que poner esto, ¿sí? Entonces algunos no quieren acercarse con este tipo de cosas. Incluso algunas instituciones de los primeros siglos de la iglesia quisieron eliminar el Antiguo Testamento porque estamos bajo la gracia, y por eso ustedes han visto por ahí que se imprime mucho y se sigue entregando nuevos testamentos nada más. Sí, esta idea surgió en los primeros siglos cuando algunas instituciones dijeron: no, pero es que ya no necesitamos el Antiguo Testamento, imprimamos solo el Nuevo Testamento. Pero quiero decirles algo: de los 260 capítulos que hay en el Nuevo Testamento, ¿cuántos capítulos hay en el Nuevo Testamento? 200. Solo 12 no hacen referencia al Antiguo Testamento. Todos los demás hacen referencia al Antiguo Testamento. Traen cosas del Antiguo Testamento, porque necesitamos entender la historia, la profecía, la ley de Dios, para que podamos entender la gracia de Dios. Por eso es importante, al final la ley, los profetas y todo esto nos lleva a Cristo. Jesús lo dijo así, Juan 5:39. Ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio a mi favor. Y cuando Jesús está hablando aquí, no existía el Nuevo Testamento. Tenían la Torá, la ley de Dios. Y Jesús, todo el Antiguo Testamento, y Jesús les decía: ustedes la leen porque creen que ahí van a hallar la vida eterna, pero quiero que sepan que esa ley, esa palabra habla de mí. Y lo hemos estado viendo en todas las historias que hemos estado revisando. Entonces, ¿cuál fue la actitud o lo que Cristo vino a hacer con la ley? Punto número, la letra B, Cristo y la ley. En Mateo 5, del 17 al 18, dice: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido, ¿ok? Y el verbo que en el griego que se traduce como cumplir, o como es una palabra plerosai, es un buen nombre para algo que estén emprendiendo. Dice que literalmente significa llenar.
¿Ok? Esta es la palabra, llenar. Jesús dice, no he venido a anular la ley, he venido a llenarla. Esta es la palabra que él está usando. ¿Y qué quiere decir eso? Primero, que toda la ley doctrinal, toda la ley revelada en el Antiguo Testamento, todas las grandes doctrinas bíblicas, toda la revelación de Dios, todo lo que Dios había establecido como parte de su pacto con ese pueblo, Jesús lo llenó porque lo cumplió Él. Él fue el único que logró cumplir con los 10 mandamientos, las 613 leyes de la ley. Él las cumplió todas. De hecho, van a encontrar referencias cuando Jesús se va a bautizar, pero no debería, esto conviene para justicia. Sí, es como hay cosas que él llevó a hacer para cumplir. Además, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar predicciones, ¿verdad? Profecía acerca de cómo iba a ser el Cristo, qué iba a ser, cómo iba a entrar a Jerusalén. Y todo exactamente Jesús lo cumplió, lo llenó. Él cumplió la parte profética de su primera venida. Él cumplió la parte profética de cada cosa que iba a suceder. Él lo cumplió. Pero además, todos los preceptos éticos, toda la ley moral, todas las leyes relacionales, Él las cumplió. Así que Jesús vino a decir, yo no vine a abolir la ley, vine a llenarla, vine a cumplirla por ustedes. Pero no quiere decir que ya toda la ley está anulada. Hay leyes que la vamos a ver al final de este tema. Hay leyes como las leyes de rituales que ya fueron sustituidas por algo mejor. En Gálatas 4, del 4 al 5 establece que Jesús hizo esto. Dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley. Él nació bajo la ley, por eso fue circuncidado, por eso fue puesto delante del templo a los 8 días, por eso tuvo toda la educación judía que tenían en ese tiempo. Dice, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando no entendemos la relación entre la ley y el evangelio, la ley y la gracia, caemos en 2 errores que son destructivos para la iglesia, que han destruido la iglesia por años. Y estos dos escenarios o estos 2 errores, estoy hablando del legalismo y el libertinaje. Créanme, son destructivos para cualquier creyente y para cualquier iglesia. Las personas legalistas continúan viviendo bajo la ley y creen que la aprobación de Dios depende de su capacidad para cumplir con las leyes de Dios. Pero pronto se dan cuenta que es imposible. Pronto se dan cuenta que sus esfuerzos son insuficientes, que no pueden llenar el estándar de Dios, que solo Jesús lo logró, que nosotros no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Pero por otro lado, las personas que viven bajo el libertinaje descartan la ley y como dicen que está bajo la gracia, las reglas de Dios no importan. Y quiero que sepan que esto es un problema también, es un error muy peligroso, porque las leyes de Dios siguen importando. Lo que Dios dice de cada tema sigue siendo importante. Y esto no son problemas de la iglesia de hoy. Son problemas desde que la iglesia comenzó. Pablo le escribe a los Gálatas para tratar el problema del legalismo. Porque ya habían sido cristianos, ya habían conocido al Señor y llegan unos señores y empiezan a decir, pero hay que circuncidarse. Pero hay que hacer ciertas cosas, ¿verdad? Y aquí Gálatas 3:3 dice, tan torpes son, después de haber comenzado en el Espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Este ya era un problema en la iglesia de Galacia, porque estaban bajo la gracia, Dios los había salvado y una y otra vez lo vamos a conseguir, no por obras, sino por gracia, por medio de la fe. Y ellos querían tratar de meterle cosas para aumentar o alcanzar el favor de Dios, y no era así. Pablo le escribió a los romanos para arreglar el problema del libertinaje. O sea, ya era algo que sucedía en esta iglesia. Romanos 6:15. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Y qué dice Pablo? De ninguna manera. O sea, la gracia no es una excusa para romper la ley.
La gracia no es una excusa para dejar de darle importancia a la ley de Dios. Entonces, es importante para mí hacer esta pequeña introducción, porque tenemos que darnos cuenta que en tanto el legalismo como el libertinaje son destructivos, son dañinos para nuestro corazón, porque la ley de Dios importa. Hay leyes que ya no estamos llamados a hacer, que Jesús cumplió por nosotros, que Jesús hizo por nosotros, y ya lo vamos a ver, pero hay otras cosas que sí tenemos que hacer. Hay muchas de las cosas que están en la ley que todavía siguen vigentes. Debemos darnos cuenta de cómo funciona la ley y la gracia. Y funcionan de la siguiente manera. Dios nos salva por gracia. Nos salva por fe y no por obras. Pero una vez unidos a Cristo, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos lleva a deleitarnos en la ley de Dios y nos da poder para cumplirla. Y ahí está la diferencia. Yo en mi fuerza no puedo cumplir la ley de Dios, pero el Espíritu Santo empieza a capacitarme para obedecer a Dios. Para obedecer las cosas que Dios llama. Ya no tengo que ofrecer sacrificios espirituales, ya no me tengo que poner ciertas vestimentas, pero hay cosas de la ley de Dios que Dios sigue hablando, ¿verdad? Cuando Jesús en Mateo 5, no vamos a hablar de eso, ¿verdad? Dice, ustedes oyeron que si ven a una mujer, que si se acuestan con una mujer que no es su esposa, serán culpables de juicio, pero yo les digo, esto es la gracia, que si ves a una mujer y la codicias en tu corazón, ya eres culpable de adulterio. Esta es la gracia, ¿sí? Y la gracia no tiene que ver ahora solo con lo de afuera, tiene que ver con lo de adentro. Pero cuando estamos unidos a Cristo, el Espíritu Santo empieza a transformarnos y nos empezamos a deleitar en la ley de Dios. No solamente ahora querer cumplirla porque si no Dios me va a castigar. No. Ya yo sé que soy salvo, ya sé que soy amado, ya sé que Dios me perdona, pero me lleva el Espíritu Santo a deleitarme en la ley de Dios y llegar a decir como el salmista, en tu ley me deleito en hacer tu voluntad. Y eso, cómo funciona la ley y la gracia. Punto número 2. Dios da mandamientos, iglesia, no sugerencias. Y hay muchas cosas que la iglesia, y estoy incluido yo, no vayan a creer que no, ha tomado como sugerencias de Dios. Pero son mandamientos. Son cosas que Dios dice, hey, es así como quiero que lo haga. Es esto lo que quiero que haga. Y ahí vamos a encontrar los 10 mandamientos, que lo encontramos en Éxodo 20, no voy a leer todo el texto, pero ahí vamos a encontrar cosas que son importantes. Dios establece estos mandamientos para guiar nuestra actitud. Para guiar nuestra actitud hacia dos cosas principalmente, nuestra actitud hacia Dios y nuestra actitud hacia los demás. Y todas las demás leyes, rituales, morales, tenían otras perspectivas. Pero estos 10 mandamientos por eso fueron tan importantes. Porque en la verdadera historia de la Biblia, los 10 mandamientos los recibió Moisés estando en el monte con Dios. Dice que por 40 días estuvo allá en ayuno, en la presencia de Dios, que el mismo dedo de Dios escribió en tablas de piedra los mandamientos. Y esto es lo que le vas a decir al pueblo. Y vamos a encontrar que los mandamientos del primero al cuarto guían nuestra actitud hacia Dios. Y los quiero mencionar. Creo que la mayoría de nosotros tenemos conciencia de cuáles son. Dice, no tengas otros dioses además de mí. Este es el primer mandamiento. ¿Sigue vigente este mandamiento? Ustedes me dirán. Este mandamiento no está abolido. Sigue siendo vigente. Dice, no tendrás otros dioses, y después Dios explica en su ley, dice, porque yo soy un Dios celoso, y no voy a dar por inocente a cualquiera que ponga otro Dios en el lugar que me pertenece a mí. Yo soy el único Dios verdadero, soy el único Dios, y no tendrás a este pueblo específico, y ahora nosotros como parte del pueblo de Dios, estamos llamados a no tener ídolos. De hecho, en el Nuevo Testamento van a encontrar varios llamados de parte de los apóstoles. Hey, cuídense de los ídolos. Y hoy, a lo mejor usted y yo, a lo mejor no conozco, no sé la realidad de todos, pero a lo mejor usted y yo ya no nos inclinamos ante una estatua, ¿verdad? A lo mejor ya, pero los ídolos van más allá que figuras. Los ídolos, a veces nuestro Dios es el dinero.
¿sí? Cuando hay plata en la cuenta estamos felices, gozosos. Cuando no hay, sí, es Mamón lo que llama la Biblia. Ese Dios el que está gobernando mi vida. ¿Qué es un ídolo? ¿Es eso a lo que le temes? ¿Es eso a lo que obedeces? ¿Sí? ¿Es eso a lo que le dedicas tiempo y honra? Y pueden ser artistas, pueden ser jugadores de fútbol, ustedes saben que se han convertido en dioses, pero Dios sigue diciendo hoy a la iglesia, no tendrás otros dioses además de mí. No te hagas ninguna imagen. Esto sigue, Dios dijo, no hagas ninguna imagen. Y Él dice, de lo que está en los cielos, de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra. Y luego dice, no te inclinarás ante ellos. De nuevo, Dios hablando en contra de la idolatría. Tercero, no uses el nombre del Señor, tu Dios, en vano. Y en varios hemos fallado. Yo me incluyo, ¿verdad? Sí, pero Dios estableció esta ley específicamente cuando hablaban de los juramentos. Sí, juro por el Dios. Sí, había una forma en que decía, vive el Señor en cuya presencia estoy, que lo que te estoy diciendo es verdad. Pero si era mentira, esa persona estaba usando el nombre de Dios en vano. O sea, porque era como una expresión que daba peso a lo que se estaba diciendo. Recuerden que en ese tiempo no habían contratos firmados, la palabra era lo único. Entonces, hey, delante de Dios hacemos este trato. Pero la persona podía estar pensando en engañar y estaba usando el nombre de Dios. Y yo le digo, hey, no voy a dar por inocente al que use mi nombre en vano. Y el número 4, acuérdate del día de reposo para santificarlo. No voy a hablar de eso, pero quiero que sepan que Dios sigue pidiendo que le dediquemos un día a la semana. Que Dios sigue pidiendo que tomes un tiempo para descansar. Porque Dios quiere que descanses, porque cuando no descansas te enfermas, porque cuando no descansas empiezan a ocurrir cosas que Dios sabe que van a ocurrir. Y dijo, hey, descansa un día. Dedícame un día. Búscame un día. Pero quiero que sepan que sigue siendo parte de lo que Dios nos está llamando hacer. Los mandamientos del 5 al 10 guían nuestra actitud hacia otras personas. Los primeros 4 eran nuestra actitud hacia Dios y cómo Dios quería que nos relacionáramos verticalmente. Pero también Dios establece mandamientos de cómo relacionarnos y que guían nuestra actitud horizontalmente con los demás. Y está el versículo, el mandamiento 5, honra a tu padre y a tu madre. Y se le llama el primer mandamiento con promesa porque ahí lo van a encontrar en Éxodo 20. Dice, y si lo haces, tus días serán alargados en la tierra. Es el primer mandamiento de todos que empieza con una promesa. Después vienen otros con promesa, pero este es el primero. Dice, no mates, no cometas adulterio, no robes, no darás falso testimonio, o en otras versiones dice, no mentirás, no codiciarás los bienes ajenos. Dice, no codiciará su ganado, no codiciará su casa, no codiciará su mujer. ¿Ok? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Todos yo creo que hemos fallado no solo en uno, en varios. A lo mejor dice, no, yo no he matado a nadie, pero seguro sí ha mentido en alguna ocasión. Entonces, nuestra naturaleza pecaminosa se revela siempre contra lo que Dios establece. Y eso es lo que vemos en esta historia de los 10 mandamientos. Moisés en el monte, recibiendo la ley de Dios. ¿Y usted sabe qué pasó con el pueblo abajo? El pueblo se desesperó y Aarón, el sacerdote de Dios, los vio desesperados. Y bueno, traigan el oro que tengan, traigan todo y hicieron un becerro de oro para adorarle. Mientras Dios a Moisés diciéndole, no se hagan ninguna imagen, no tengan otros dioses delante de mí. Y el pueblo, porque esta es nuestra naturaleza pecaminosa, haciendo exactamente todo lo que Dios estaba diciendo que no. ¿Ok? Y esto sucedió, ¿ok? Posiblemente, y esto es una opinión personal, posiblemente por eso Dios no quería a Aarón desde el principio. Porque Moisés, cuando Dios tiene esta conversación con Moisés, Éxodo 3, Éxodo 4,
ve y dile al faraón. Y Moisés, pero es que yo no sé hablar, pero es que se me lengua la traba, pero es que no sé qué. Sí, como estaba como, pero Señor, búscate a otro, yo no soy, no sé qué. Y al final, léalo, Éxodo 13, 2, 4, dice, la Biblia dice así, el Señor enojado, le dice, ok, ahí está tu hermano, que hable él por ti. Porque Moisés estaba terco, como somos todos los seres humanos a veces, ¿verdad? Terco. Y posiblemente, esto es una opinión personal, posiblemente Dios nunca mencionó a Aarón desde el principio. Porque miren cómo terminó. Miren lo que terminó haciendo. Y es cómico, lo pueden leer cuando Moisés viene y por supuesto le llama la atención al hermano y al sacerdote de Dios. Y le dice, ¿qué hiciste? Él dice, no, o sea, léanlo, porque Aarón dice algo así como que, no, es que el pueblo estaba desesperado, así que bueno, para tratar de calmarlo, les dije que trajeran oro, lo echamos en la ceniza y salió el becerro de oro. Salió el becerro de oro. Pero miren, lo que muestra esta historia es una vez más nuestra naturaleza pecaminosa. Que aunque sabemos la ley de Dios, porque el pueblo aquí no la sabía, Moisés baja, Moisés les cuenta, pero luego el pueblo siguió haciendo eso una y otra vez. Haciéndose imágenes, adorando otros dioses, mintiendo, usando el nombre de Dios en vano. O sea, una y otra vez su naturaleza los llevaba a pecar. Jesús resumió los 10 mandamientos en Mateo 22 del 37 al 40, que dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más grande de los mandamientos. Porque si tú amas al Señor con todo tu corazón, no vas a tener otro Dios. No vas a hacerte imagen, no vas a inclinarte ante otras cosas, no vas a usar su nombre en vano, porque vas a honrarlo, vas a respetarlo, vas a tener una reverencia ante lo que significa Dios, lo que significa su nombre. Vas a tener una reverencia con todo lo que viene de Él. Y Jesús dice, este es el mandamiento más importante. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo, porque si amas a tu prójimo como a ti mismo, no vas a robarle, no vas a matarlo, no vas a mentirle, no vas a envidiarlas, no vas a desearle el mal, no vas a odiarlo. Entonces Jesús, porque la pregunta que le hicieron fue, ok, ¿cuál de todas las leyes es la más importante? Y él viene y dice, versículo 40, de estos 2 mandamientos depende, diga conmigo, toda la ley y los profetas. Si los comprendes, si los entiendes de estos 2 mandamientos, viene toda la ley y los profetas. Después el apóstol Pablo dice, en toda la ley la podemos resumir en una palabra, amor. Amor a Dios y amor a otros. Si amas, cumples la ley. Si amas, comienzas a dejar de hacer lo que a Dios no le agrada porque lo amas a Él, y también dejas de actuar en contra de tu hermano porque Dios pone amor en tu corazón. Jesús dijo, Juan 13:35, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Y este es el tema con nuestra naturaleza, que nuestra naturaleza nos lleva a no amar a Dios, nuestra naturaleza nos lleva a no amar a otros, sino a ser egoísta, ensimismados, pensando solo en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros deseamos y en nuestro propio parecer. Punto número 3 de nuestra historia. Dios establece o Dios desea un lugar en el cual pueda habitar con nosotros. De nuevo, sigue siendo el mismo tema. Dios anhelaba habitar con su pueblo. Dios durante su transcurso por el desierto puso una columna de nube del día, una columna de fuego, y Dios se mostraba como un Dios presente, como un Dios que iba con ellos. Y Dios le mandó a Moisés a hacer un tabernáculo. De aquí comienzan todo lo que luego en la historia de Israel se conocieron como los tabernáculos o los templos, que eran lugares que tenían este sentido, lugares donde Dios iba a estar para encontrarse con su pueblo, para poder estar en medio de su pueblo, ¿ok? En Éxodo 25, del 8 al 9,
Dios dice, después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes. ¿Cuál era el propósito del santuario? Que Dios habitara entre su pueblo. De nuevo, este es el plan de Dios. Por eso tuvo que establecer algunas cosas. Para que yo habite entre ustedes. El santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré. Y en resumidas cuentas, tiene muchas cosas. Después haremos una serie del tabernáculo que es muy interesante. Pero en resumido, tenía 3 lugares. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y el lugar santísimo era el lugar donde la presencia de Dios habitaba. Estaba el arca del pacto, estaban las tablas de la ley, estaba la vara de Aarón que reverdeció. Y ahí estaba. Ahí estaba la presencia de Dios. Y solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año para presentar ofrendas. O sea, literalmente una vez al año podía entrar una persona escogida por Dios. Podía entrar a la presencia de Dios, a interceder por el pueblo y a quizás recibir también dirección de Dios para llevarle al pueblo. Eso era una sola persona la que podía hacerlo. El tabernáculo fue diseñado como una tienda portátil, porque acuérdense que el pueblo de Israel salió y fue al desierto y empezó una travesía por el desierto. Y Dios establece, porque de nuevo, Dios dice, quiero habitar entre ustedes, pero necesitamos arreglar el problema del pecado. Así que Dios establece una manera de expiar el pecado, que la palabra expiación significa cubrir. ¿Ok? No quitar, significa cubrir. ¿Ok? Y Dios establece todo este sistema de rituales a través de sacrificios de animales para cubrir el pecado. Lo van a encontrar en esos libros que a veces son para algunos fastidiosos de leer, ¿verdad? Números, Levítico, ¿verdad? Y si le robas a tu hermano, agarrarás una tórtola, la amarrarás, no sé qué, y la cortarás y ofrecerás al sacerdote para que sea perdonado tu pecado. Y si mientes, agarrarás un cordero, no sé qué. O sea, era todo, y era algo diario. Porque cada quien tenía que llevar algo para cubrir su pecado, para que de alguna manera, sin embargo, vemos en la historia que esto no fue una solución completa. Era necesario para ese momento de la historia, porque de nuevo la naturaleza pecaminosa es el impedimento principal que nos mantiene separados de Dios. El pecado el pecado no puede ser tratado solo como un acto, sino como una condición. Todos los rituales lo manejaban, pues lo que cubrían eran los actos de pecado, pero no transformaban la condición de pecadores que tenía el pueblo de Israel. Por eso una y otra vez estaban allí, ¿ok? Luego, la nueva nación, esta nación de Israel, que de nuevo estamos hablando de la misma. Mire, recuerdan cómo Dios los sacó de Egipto, ¿verdad? Recuerdan cómo se abrió el mar, recuerdan todo lo que el pueblo de Israel vio, pero sin embargo todo este pueblo se rebeló una y otra vez. Y la rebeldía del becerro de oro, la rebeldía de otras cosas, la murmuración contra Moisés, la murmuración y esta queja constante del pueblo de Israel, mejor nos hubiésemos quedado en Egipto, mejor, esto no tiene sentido, Dios, esto no tiene sentido, Moisés. Y llegó un momento en que Dios le dijo a Moisés, no fue idea de Moisés, fue idea de ¿quién? De Dios. Digo, Moisés, ven acá que quiero hablar contigo, voy a destruir a este pueblo. Te voy a dar otro nuevo. Fue idea de Dios. Dijo, no hay manera. Y Moisés, por eso es Moisés tan importante en la historia de la Biblia y de Israel. Moisés intercede por el pueblo. Y le dijo, ya, Dios, mira, te voy a decir algo. Esta gente es tu pueblo. Tú los sacaste de Egipto. ¿Y qué van a decir las naciones cuando se enteren de que tú los destruiste? ¿Qué van a hablar de ti, Dios? O sea, y Dios le dice a Moisés, porque te tengo en alta estima, porque eres mi amigo, voy a hacer lo que sea. Y en una conversación, esto está en Éxodo 33, Dios le dice a Moisés, ok, voy a enviar un ángel contigo.
vas a ir, voy a sacar al feo, al jebuseo, al todo eso, y voy a darte victoria, ve y conquista, pero Dios le dice esto: yo no los voy a acompañar porque los voy a destruir en el camino. Pues usted es una nación terca, porque todos son de cerviz dura y los voy a destruir a causa del pecado, así que yo no voy con ustedes. Y Moisés dice: eso no, yo no solo quiero la victoria. O sea, necesitamos que vayas con nosotros. Y en Éxodo 33, del 14 al 17, está este versículo 14, que es de donde nace el nombre de Presencia Viva. Dice: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Sin embargo, Moisés dice: no solamente quiero victoria y tu presencia para mí, sino que miren el corazón de Moisés. Moisés le dijo: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de aquí. Él no solo quería la presencia de Dios para él, como el intercesor, sino que él anhelaba ver que todo el pueblo tuviera la presencia de Dios. Pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso que tú vayas con nosotros para que nosotros y yo y tu pueblo nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la superficie de la tierra? Y el Señor respondió a Moisés: también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y yo te he conocido por tu nombre. Y aquí empieza otra historia que vamos a ver la semana que viene, de la travesía por el desierto. Pero Dios, de nuevo, Dios necesitaba tratar el problema del pecado y de la naturaleza pecaminosa. Y ahora hoy nosotros, la iglesia de Cristo, contamos con un sumo sacerdote que no muere, que no peca, porque el sumo sacerdote del Antiguo Testamento tenía que primero pedir perdón por sus pecados, y si era perdonado podía interceder por el pueblo, pero si no, moría y no podía presentar la ofrenda. Pero hoy Jesús es nuestro gran sumo sacerdote y su sangre, quiero que sepa, su sangre no cubre nuestro pecado. Su sangre quita el pecado. Su sangre limpia nuestra vida de pecado. Cosas que no pudieron hacer. Y quiero leerte para que terminemos. Hebreos 10 del 1 al 18. Son varios versículos, pero es que es muy importante que lo entendamos. Dice: la ley es solo una sombra de los bienes venideros, no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede la ley, hablando de esos rituales, perfeccionar a los que se acercan para adorar mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año. De otra manera, ¿no habrían dejado ya de hacerse sacrificios? Es decir, los que pedían perdón por sus pecados ya no deberían pedir más perdón, pero volvían a... Pues los que rinden cultos purificados de una vez por todas ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero esos sacrificios son un recordatorio anual de los pecados. Ya que es imposible, miren lo que la Biblia dice, que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije: aquí me tienes. Como está escrito en el libro: he venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Versículo 8. Primero dijo: sacrificios y ofrendas, holocaustos y sacrificios por el pecado no te complacen ni fueron de tu agrado. A pesar de que la ley exigía que se ofrecieran, una y otra vez vamos a encontrar esto en el Antiguo Testamento: no estoy agradado de sus sacrificios, no estoy agradado de ellos. Dice: aunque la ley exigía que se ofrecieran, luego añadió: aquí me tienes, he venido, este es Cristo hablando, a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. Por eso no seguimos ofreciendo sacrificios ni tenemos leyes de rituales, porque Jesús quitó lo primero y estableció esto segundo. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies.
porque con un solo sacrificio ha perfeccionado para siempre a los que han sido santificados. Aquí la Biblia está hablando de ti y de mí. Un solo sacrificio Él nos ha santificado para siempre. También el Espíritu Santo nos da testimonio, y esto es hermoso. Este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, afirma el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Y puesto que estos han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer otro sacrificio por el pecado. Ya no hace falta que te esfuerces para pagarle la deuda a Dios. Ay, esta semana no me porté muy bien, voy a llegar más temprano en la iglesia. No, la obra de Cristo es suficiente para pagar y quitar el pecado de tu vida, y para que seas santo y justo delante de Dios. Es por eso que el Espíritu Santo puede venir a habitar en ti, aunque sigues cometiendo pecado, aunque sigues cometiendo errores. La sangre de Jesús que está sobre tu vida te muestra como justo y santificado. Por eso la Biblia dice, pide perdón por tus pecados, confiésalo. Dios es fiel y justo. Dios quiere seguir transformando tu vida, pero ahora Él puede habitar. Aunque no cumplimos la ley completa, aunque todavía estamos en proceso de santificación, porque Jesús nos perfeccionó por medio de su sacrificio una sola vez y para siempre. Y me encanta porque esta es, por eso el autor de Hebreos dice, la ley nos muestra solo la sombra de lo que realmente verdadero que iba a venir. Nosotros somos ese lugar ahora donde Dios habita. Dios quería habitar en medio de su pueblo, pero ahora Dios habita dentro del creyente. Nosotros somos ese lugar donde Dios habita. Nosotros somos el nuevo tabernáculo de Dios. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es una estructura, la iglesia somos nosotros unidos por un solo propósito. Y quiero que inclines tu rostro ahí donde estás y le pidas al Espíritu Santo, porque mira, la Biblia dice, el Espíritu Santo nos convence de justicia, de pecado y de juicio. Y que le pidas al Espíritu Santo, convénceme de que he sido justificado por el sacrificio de Jesús. De que ya no hace falta otra ofrenda por el pecado. Que ya no hace falta, yo no tengo que añadirle nada, solo debo creer, y que el Espíritu Santo haga que mi corazón se incline a obedecer la ley de Dios. Padre, gracias por la obra de Cristo. Gracias, Jesús, por ofrecer tu propio cuerpo, no la sangre de toros o de machos cabríos que no tenían la capacidad de quitar el pecado. Pero cuando Juan te vio venir, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias por llenar la ley por nosotros. Gracias por cumplir todo lo que la ley establecía por nosotros. Y gracias por el sacrificio con el cual hemos sido santificados, perdonados una vez y para siempre.